Jeremías capítulo 1, ¿lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 4. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, que el Señor sea glorificado. Amén. Bueno, una palabra maravillosa que el Señor nos entrega en esta hora, una palabra poderosa que el Señor nos muestra a través de la Escritura, donde Dios nos muestra que Dios nos creó y nos llamó para cumplir un propósito, ¿sí? Y ese es el propósito de Dios. Entonces, aquí habla Jeremías, ¿cierto? Y le dice, vino palabra de Jeremías diciendo: antes de que te formase en el vientre, o sea, antes de que él llegara al vientre, ya el Señor lo había conocido, ya sabía quién era, ya sabía que lo iba a santificar y ya sabía que era un profeta de las naciones, ¿cierto? Así en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo para cumplir el propósito de su voluntad. Amén. Para que nosotros cumplamos el propósito de su voluntad en nuestras vidas. Si hoy estamos acá, es porque Dios de antemano ha hecho todas las cosas para que lleguemos a estar en este lugar, para que podamos caminar en fe y poder cumplir el propósito de la voluntad de Él. Amén. Entonces, el Señor nos muestra de cómo Jeremías dice: te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya sabemos de que todo hay un principio, hay un intermedio y un final, ¿cierto? Entonces, el propósito de él era que cumpliera el final de lo que Dios había ya declarado. Así pasa en cada uno de nosotros. Dios nos llamó, nos predestinó, ¿cierto? Nos justificó, nos santificó, nos llamó y ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que Él hace y todo lo que Él dice que nosotros somos y lo que nosotros ya somos en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar, nuestras actitudes tienen que cambiar. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para transformarnos. La palabra de Dios tiene el poder que yo necesito para cumplir el propósito de Dios. Cuando el Señor le dice esta palabra a Jeremías y le dice desde el principio, antes de que estuviera en el vientre te conocí, y le dice que lo dio por profeta a las naciones, entonces ya es algo que ya está hecho. Pero la respuesta de Jeremías dice: y yo dije en el 6, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Siempre en nosotros va a haber una justificación para no lograr hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Pero el Señor es maravilloso y Él quiere que nosotros podamos llegar a cumplir nuestro destino. Él siempre tiene una palabra para animarnos, para fortalecernos, para decirnos que sí lo vamos a lograr, que Él está con nosotros aún en las situaciones adversas, en la angustia, en la dificultad, en el dolor, en la enfermedad, en las situaciones complicadas que hay dentro del alma de cada ser humano. Él está con nosotros y Él quiere que cumplamos su destino o el destino nuestro en la voluntad y en la gracia y en el poder de Él. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, esta mañana el hermano traía una palabra maravillosa que es de Pablo y es lo mismo que estamos hablando ahora. Es lo mismo, lo mismo. El Señor está confirmando su palabra a través de la palabra que traía nuestro hermano esta mañana. Y nosotros nos damos cuenta que Pablo podía declarar y él podía decir que en todo estoy enseñado.
¿sí? Tanto como para estar saciado como para tener hambre. Entonces, él pasó un proceso en el cual él necesitaba aprender. Y nosotros estamos en ese mismo proceso de aprender lo que Dios, a donde Dios nos quiere llevar. Pero tenemos que pasar ese proceso, tenemos que caminar paso a paso, día tras día, momento tras momento, ¿cierto? Dificultad, desolación, angustia y muchas otras cosas que vivimos día a día de diferentes maneras y diferentes situaciones. Aún en las enfermedades. Uno dice, bueno, pero si el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en el madero de la cruz y nos hizo libres de ellas, ¿por qué yo cargo esta enfermedad? ¿Por qué yo cargo esta situación que yo estoy viviendo? Pero el Señor quiere que nosotros vivamos un momento de dificultad para poder tener un testimonio y para poder llegar a cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios o llegar a nuestro destino si no hemos pasado por algunas situaciones. Porque si nosotros, cuando comenzamos el Evangelio, comenzamos a leer una cantidad de libros que no son de acuerdo a la palabra del Señor, muchas veces eso trae envanecimiento a nuestra vida. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos el paso a paso, el día a día, el momento tras momento, que Él nos permite en su gracia y en su gloria para que vivamos. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué vivimos esta situación? Si yo vengo al templo, yo estoy orando, yo estoy cantando, estoy viviendo la palabra, ¿por qué yo vivo esto? Entonces, son procesos que nosotros tenemos que pasar. Y en esos procesos, nosotros tenemos es que glorificar al Señor. Porque nosotros pensamos que eso es malo para uno. Pero no es malo, es un proceso que tenemos que pasar para que nosotros glorifiquemos al Señor aún en los momentos difíciles. Aún en los momentos más complicados de nuestra vida, necesitamos glorificar al Señor. Por eso Pablo lo decía, quiero que lo leamos, está en Filipenses. Filipenses 4, 4, 4. 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? Entonces, él se gozaba en el Señor porque los filipenses estaban dispuestos para bendecir a Pablo, pero les faltaba la oportunidad, o sea, el momento para poder hacerlo. ¿Sí? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Sí? Entonces, él lo podía declarar y él lo estaba hablando de una forma sobria, ¿sí? No en una forma de dolor o decir estoy pasando esta situación, ¿sí? O decir también, no, es que yo ya viví con arrogancia o con soberbia. No, hay un momento de paz, de quietud, en la cual Dios nos concede poder caminar. Pero todo eso radica en que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas tiene que ser de una manera de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si Dios trae su palabra y Dios nos enseña de todo lo que Él ya hizo y lo que Él nos permite vivir día a día para lograr llegar a hacer lo que Él quiere que hagamos, nosotros debemos de confiar en el Señor, que aún en la situación más difícil, Él va a estar con nosotros. Aún en la situación que estoy pasando de enfermedad o de dolor, Él está con nosotros y Él nos va a sacar adelante de esa situación. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos de muchas situaciones que estamos viviendo. Nos preocupamos de situaciones que en el Señor hay paz, hay descanso, hay quietud. Pero Él quiere que aprendamos a vivir en eso. Entonces, muchas veces hay situaciones en las cuales hay depresión, ¿sí? Hay situaciones complicadas por la depresión. Pero si yo estoy creyendo la palabra del Señor,
La depresión se tiene que ir. La enfermedad se tiene que ir. Hay situaciones que nosotros debemos de vivir, pero va a llegar el tiempo de Dios que eso se va a tener que ir, que eso se va a tener que apartar de mi vida, porque Dios nos llamó y Dios nos liberó y nos dio salud. Hace un tiempo atrás estaba orando al Señor y yo le decía, Señor, hay tantas situaciones en mi vida que necesito que sean cambiadas, que sean transformadas en mí. Hay situaciones que uno vive que son muy complejas, que muchas veces nos damos cuenta y queremos renunciar y queremos abandonar, pero no son posibles. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esa situación sucede? ¿Por qué no podemos ser libres? ¿Por qué no podemos clamar y ser libres? Yo necesito ser libre. Hay situaciones que llevo arrastrando por años, que quiero ser libre, y el Señor me mostraba que eso son cosas de generación tras generación. Son cadenas que arrastramos de generación en generación. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser libre de eso. Y yo le decía, uno tiene que esperar un predicador o una palabra que el Señor traiga a través de un predicador para poder recibir la sanidad. Y yo le dije, muchas veces he escuchado esta y esta palabra. Al escuchar la palabra yo la recibo, ¿y por qué no recibo la sanidad? Entonces el Señor me decía que yo debo de creerla con fe, porque nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos por la fe del Hijo de Dios. Y yo le dije, Señor, si hoy recibo esa palabra con fe y la creo, yo creo que soy sano. Eso eran como las 5 de la mañana. Y oré y volví y me acosté. Y yo le dije, Señor, yo creo que soy sano de esa situación. Y yo lo creo porque no necesito que venga un predicador específico para romper esa cadena, sino yo necesito es tu palabra para que me haga libre. Y me acosté. Y mientras estaba durmiendo, me soñé que el pastor se levantaba la mano y decía, por cuanto has querido ser libre, yo te pondré en alto. Porque Él quiere que seamos libres, pero Él quiere que lo creamos con fe de la situación que yo estoy viviendo. En el depositar nuestra confianza en el Señor y en el creer que Él puede cambiar nuestra vida, nuestra mente y poder llegar a cumplir el propósito de su voluntad. Porque muchas veces hay situaciones dentro de uno que son ajenas a nuestra voluntad, que eso retrasa muchas veces la voluntad de Dios y muchas veces lo lleva a uno a creer que nunca va a poder cumplir lo que Dios ha dicho, por todas las situaciones que uno arrastra del pasado. Pero Dios me decía que sí se puede en Él, que Él quiere transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Pero todo comienza con nuestros pensamientos, todo comienza con renunciar a todo aquello que no es de Dios, a todo aquello que quiera entrar a nuestra vida a destruir nuestra mente. Todos esos pensamientos negativos tenemos que renunciar a ellos. Tenemos que renunciar a todo aquello que es queja en nuestra vida, a todo aquello que es lamento en nuestras vidas, porque muchas veces nos acostumbramos a lamentarnos. Es que yo soy pobrecito, es que yo soy aquí, yo soy allí, y Él quiere que nosotros renunciemos a eso, que nosotros creamos lo que Dios ya declaró y estableció en su palabra para que nosotros seamos libres, seamos bendecidos, seamos fortalecidos por Él. Amén. Y la palabra vamos a leer en Jeremías, en Jeremías 1. Uno 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá,
sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Una palabra profética maravillosa para nuestras vidas, el cual el Señor va a pelear por nosotros y Él no nos va a dejar en el camino. 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Y esta es nuestra convicción, que van a venir situaciones adversas a luchar contra nosotros y contra el propósito que Dios ha creado en nuestra vida. Pero dice, pero no te vencerán. O sea, hay luchas espirituales sobrenaturales que vamos a vivir, pero eso no nos van a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor, mayor es el Dios Todopoderoso al cual hemos creído, al cual servimos y al cual seguimos. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Él está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que creerlo en nuestra vida hoy, en esta mañana. Creer lo que Él está con nosotros. Que aún en la situación que yo viva de enfermedad o de dolor, Él está con nosotros y Él nos va a sacar adelante de esa situación. Nosotros vamos a ver el tema de Pablo. Cómo Pablo, en su vida misionera que él tuvo, cómo Pablo se movía en diferentes áreas y cómo él trabajaba en la viña del Señor, cómo él llevaba la palabra del Señor a los gentiles y cómo era como él vivía, cómo era lo que él pasaba día a día. Porque muchas veces nosotros vivimos situaciones, pero no como las que vivió Pablo. Vamos a leer Hechos 16. Del 20 en adelante. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, ellos que hacían, predicaban la palabra del Señor. Como ellos, los romanos, tenían mucha idolatría y muchos dioses, entonces decían que ellos les enseñaban costumbres que no era lícito recibir ni hacer en ese lugar. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, ¿sí? O sea, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo fueron maltratados, golpeados y metidos hasta el último rincón de la cárcel, y aún así le colocaron el cepo en los pies. Entonces nos damos cuenta de todo el maltrato, toda la situación que ellos vivieron por causa del evangelio, por causa de predicar su palabra y poder llevar las buenas nuevas a otros, para salvación a otras almas. Entonces ese era el trabajo que ellos estaban haciendo. Y el 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, en una situación de esas, nosotros hubiéramos podido ver a Pablo quejándose o diciendo, ¿sabes qué? No predico más, no vuelvo por acá. Pero el que hacía estaba cantando y glorificando el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos para poder predicar su palabra, para poder llevar el mensaje de salvación. Pero necesitamos renunciar a nosotros mismos, renunciar a la comodidad que yo tengo hoy, porque hay almas que necesitan la salvación, ¿sí? Nosotros, como dice su palabra, nosotros ya tenemos la salvación, pero hay otros que necesitan la salvación del Señor. Hay otros que necesitan recibir esa palabra que transforme su vida, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Cada día nosotros necesitamos más del Señor y mucho más la gente que está afuera. Está pasando necesidades y situaciones adversas. Vamos a leer Hechos capítulo 20, del 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Efeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Bueno, él hablaba sobre su testimonio, que todos veían cómo él se ha comportado, cómo él vivía día a día en la presencia del Señor y era movido por el Espíritu, y cómo ellos deberían de ver lo que él había hecho, que era visible lo que él vivía, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, ¿sí? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea, sirviendo al Señor con muchas dificultades, con muchas adversidades en la vida, ¿sí? El 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, ¿sí? O sea, sin saber qué situación se pueda presentar en aquel lugar. O sea, él sí va a ir para allá esperando sea lo que sea, ¿cierto? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea, él se movía en el Espíritu. Él no se movía en sus emociones o se movía en cualquier situación que él quería hacer, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, él sabía de antemano qué era lo que iba a suceder, qué era lo que iba a pasar. Y él decía, me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, él sabía lo que vivía. Entonces, maravilloso es el Señor porque él sabe el tiempo que nos hace vivir cada uno de nosotros. Y hoy estamos en este tiempo. Y este tiempo se puede predicar, se puede llevar un mensaje de salvación. Así que yo los animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos caminar en la fe, trabajar en lo que Dios quiere que hagamos cada día, porque todo lo que el Señor nos permite vivir en este ministerio es para avanzar con el propósito de Dios y cumplir el propósito de su voluntad en nuestras vidas. Amén. Porque muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos qué don tengo yo si yo no lo ejercito? Si yo no me muevo en el trabajo que el Señor nos permite poder hacer. Por mínimo, cada creyente tiene un don, ¿sí? Y a medida que se va trabajando ese don, se desarrollan muchos más dones, pero mínimo tiene un don. Y nosotros tenemos que trabajar ese don, tenemos que trabajar eso. Ayer en el Ministerio de Niños hablábamos sobre el sembrador que fue a sembrar esa semilla, ¿cierto? Una cayó en la arena, otro cayó en las piedras, y otro cayó en buena tierra. Entonces, nosotros también tenemos que saber la palabra del Señor, dónde cayó en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo podemos avanzar en el propósito de su voluntad? ¿Cómo podemos hacer para que la gracia de Dios sea mayor en nuestras vidas día a día con lo que Él nos ha entregado, con lo que Él nos ha dado? Amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos vencer aquellas áreas que no hemos podido vencer y todas aquellas situaciones en las cuales no hemos podido ejercitar la vida que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Nosotros vemos también la situación de, de este muchacho, de Daniel. Cuando él tuvo un sueño, ¿qué pasó con ese sueño? Él lo contó y todo se le volvió en contra. Pero ¿qué era ese sueño que él tuvo? Que él iba a estar, que se iban a inclinar su familia y él iba a estar, José, perdón, José. Y entonces se iba a inclinar y entonces entonces todo se le vino en contra. Y él siguió caminando
y él vivía todas las situaciones y todo lo que nosotros vemos, lo que pasó con la esposa de Putifar, ¿cierto? Y todas las situaciones que vivió cuando cayó a la cárcel y cómo pasó esa situación. Entonces, pero vemos que él se mantuvo firme en las cosas de Dios. Aún estando en la cárcel, no renegó de lo que estaba viviendo, sabiendo que él estaba viviendo las cosas de Dios. Pero él, ¿qué pasó? Estaba ahí donde las papas queman. Y se la jugó en el Señor, salió adelante y siguió, y se cumplió el propósito de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él quiere, el Señor, que nosotros podamos cumplir su voluntad, aún en la situación, en la adversidad, en la prueba, que nosotros pongamos nuestro corazón y dispongamos nuestra vida para servir al Señor en todo lo que hay que hacer, en todo lo que el Señor nos permita poder llegar a hacer. Amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia y esa ayuda que tanto necesitamos. Si usted necesita fuerzas para poder avanzar y poder salir y poder hacer lo que tenemos que hacer, pidámosle al Señor esa fuerza que necesitamos. Si necesitamos salud, pidámosle salud al Señor. Todo lo que nosotros pidamos lo vamos a recibir de parte de Dios. Su palabra dice que el que golpea se le abrirá, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos al Señor, vamos pidiéndole lo que nosotros necesitamos. Y Él quiere hacernos libres, Él quiere hacernos sanos, Él quiere que nosotros nos dispongamos para Él. Cuando Moisés, cuando el Señor le dijo que iban a atravesar el Mar Rojo, ¿qué pasó con Moisés? Él dio un paso de fe. Cuando él metió el pie al agua, el mar se abrió. Pero mientras que él no metió el pie al agua, no se abrió. Por eso tenemos que movernos en fe y moviéndonos y para ensancharnos. ¿Para qué? Para que mucha gente sea salva y todo este ministerio pueda crecer para la gloria de Dios. Porque Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos, que maduremos. Pero todo se hace en el caminar en Cristo, en el movernos en fe. Si hoy doy un paso de fe, yo sé que el Señor va a hacer algo. Si nosotros estamos trabajando en el campamento, es porque yo sé que Dios va a hacer algo. Sé que Dios va a establecer un ministerio en ese lugar. Sé que Dios va a romper cadenas y esa gente va a ser libre. Pero yo tengo que ir con fe, creyendo que lo va a hacer el Señor, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. En cada uno de nosotros lo ha hecho. ¿Por qué no lo puede hacer en ellos? Por eso movámonos en fe. Cuando haya un momento de poder ir, dispongamos nuestro corazón. Salgamos de nuestra comodidad para poder lograrlo y poder vivir y poder crecer y desarrollar los dones que cada uno de ustedes tiene. Cada don es para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos desarrollarlo. Necesitamos desarrollar ese don que está dormido entre nosotros, pero lo tenemos que hacer moviéndonos en fe y en obediencia al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te glorificamos por todo lo que tú nos dices, por todo lo que